Familias que discipulan a sus generaciones. Agradecimientos. En primer lugar, al Dios Trino por su infinita gracia y por llamarnos y darnos el alto honor de participar colaborando como familias en el propósito eterno. A mis pastores Gustavo y Karina Lara y a toda la casa paterna, Cristo tú haces todo nuevo, por su amor, aportes, pastoreo y cuidado. Un honor caminar juntos edificando la casa de Dios en la tierra. A los pastores Alberto y Ana Calviño por su incansable aporte a la Iglesia de Cristo para multiplicar en las generaciones un evangelio más exacto. Han sido de gran inspiración y han hecho un gran aporte a estas páginas. Admiramos su humildad y amor por el cuerpo. A Abel Balistreri por su invaluable aporte personalmente, a través de sus libros y a través de las herramientas discipulares. Me honra tu amistad. A mi abuelo Esteban Firman por su legado de vida íntegra y a mis padres por permanecer firmes en la fe. A mi esposa y mis hijos por el hambre espiritual y por el compromiso discipular que me desafía cada día a crecer en luz, revelación y manifestación de la vida que portamos. Ver a Cristo y caminar juntos en su propósito ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Los amo. A todos los que de diferentes maneras han colaborado generosamente y en el anonimato sumando a la conformación de este material. Ustedes me inspiran. A todas las familias que tienen hambre por la verdad, que es Cristo mismo, y aceptan la convocatoria del Espíritu Santo a vivir y multiplicar un evangelio más exacto en las generaciones. Prólogo de Gustavo Lara. Un joven colaborador en la propagación del Evangelio, hijo amado de Pablo y fiel en el Señor, digno de la confianza del apóstol por ser de su mismo sentir e interesarse sinceramente por los santos, lejos de intereses personales. Las Escrituras no dan cuenta de que este joven haya causado ningún problema ni que haya representado una carga para el apóstol Pablo. Por el contrario, mencionan que siguió su enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones y sufrimientos. ¿Dónde se formó el corazón de este discípulo? Timoteo heredó de su abuela y su madre en el ámbito de su casa una fe no fingida. ¿Qué ocurre cuando en nuestras casas vivimos una fe sincera? Llegamos a producir verdaderos discípulos, colaboradores en el propósito eterno de Dios. Nuestra tarea como familias es preservar la vida de Dios en nuestras casas, cruzando la barrera de la temporalidad en los desafíos del día a día para ver y concebir todas las cosas desde la realidad de Dios, quien es ese espíritu y quien es eterno. En el libro de los Salmos leemos que Dios coloca a los solitarios en familia. La siguiente oración dentro del mismo pasaje, en el libro de los Salmos, dice que los rebeldes habitan en tierras improductivas. Es en casa donde aprendemos a obedecer. Es en casa donde se vive y guarda en pureza la esencia del Evangelio. Así que vemos el interés de Dios de colocarnos en el ámbito de una familia a fin de producir la formación de Cristo en nosotros y de que alcancemos la necesaria madurez para participar en el avance del Evangelio. Escritos como este constituyen un aporte fundamental para el cuerpo de Cristo, inspirándonos a tener una perspectiva generacional, invitándonos a invertir tiempo, dinero y todo tipo de recursos para introducir y nutrir a nuestros hijos, nietos, bisnietos, a nuestras generaciones en el propósito eterno de Dios en Cristo. Honro a David y a su familia, a quienes amo profundamente en el Señor, por invertir sus vidas para ver más claramente al Señor y servir a otras familias en esto. Por su sincera preocupación acerca de que las familias sean alineadas, expresen y multipliquen la vida de Dios desde las casas. Introducción. Generalmente creemos que proveer bienes materiales y comodidades a nuestros hijos es lo mejor que podemos hacer por ellos, pero nos estamos engañando seriamente si pensamos así. Por otro lado, solemos exigirles a ellos conductas y comportamientos que no ven en nosotros y llamamos a eso educación. Lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos, por otros y por el mundo en que vivimos es enfocarnos en nuestra propia y verdadera madurez, que es la que produce la vida de Cristo en nosotros.
Y eso será lo que ordenará nuestras casas y llevará a nuestras familias a vivir a la altura del diseño original. Investigando un poco, encontramos evidencia de que el discipulado era común entre los griegos y los judíos. Los significados pueden variar un poco, pero básicamente se refieren a personas comprometidas a seguir a un líder, imitando su vida y multiplicando sus enseñanzas. Claramente vemos que significa algo más que solo transmitir información a sus seguidores. Era imitar la vida del maestro. Implicaba un compromiso doble, o sea, tanto del discipulador como del o los discipulados. Los líderes religiosos judíos tenían discípulos. Juan el Bautista tenía discípulos, Jesús tuvo discípulos, y vemos que era más que enseñar conceptos, compartían la vida diaria. Sin embargo, como podemos verlo claramente en el multiplícate del Génesis, el discipulado es una idea de Dios y es previo a cualquier civilización humana. Dios es multigeneracional y nosotros con mucho esfuerzo solo pensamos en nuestros hijos, pero Dios va mucho más allá. Recordemos las instrucciones de Dios a través de Moisés en Deuteronomio capítulo 6. Son los padres los responsables de transmitir la vida de Dios a sus hijos, sus nietos y a sus generaciones en el ámbito cotidiano. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 al 9. Estos son los mandamientos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor tu Dios durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer. Entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluye leche y miel, tal como el Señor, Dios de tus antepasados, te lo prometió. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Todos los días, todo el tiempo, en todo lugar, el desafío es discipular a nuestros hijos, nietos y bisnietos. Todo el tiempo, en toda circunstancia y a través de la disciplina estaremos formando con el discipulado a nuestros hijos. Nuestro objetivo es discipular a nuestra generación y a las próximas generaciones. Además, entendiendo el diseño eterno de la familia, vemos que uno de los principales objetivos del discipulado de nuestras generaciones es que aprendan a valorar lo espiritual y eterno por sobre lo temporal. Es pasar más allá de tener un discurso y costumbres evangélicas para expresar una vida que nuestros hijos quieran vivir. Sin discipulado se distorsiona el evangelio. Por esto la principal razón del discipulado de los hijos consiste en que la preservación de la vida del hijo siempre está en las casas. El hilo conductor de Dios en la Biblia es el propósito eterno en Cristo, quien es la simiente de Dios. Por eso la batalla se da siempre contra la simiente. Lo que nace de Dios vence al diablo. En la simiente somos más que vencedores. Necesitamos hacer entrar a nuestros hijos al discipulado para que maduren y sean participantes del propósito eterno. En Génesis 3:15 encontramos la primera promesa de redención. Dice, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Tu simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Génesis 3:15. Hay una guerra de simientes porque es más fácil destruir la simiente. Antes de la cruz, la batalla es para que la simiente no nazca. Luego de la cruz, la batalla es para que la simiente no se desarrolle, como lo vemos en los primeros días de nacido de Jesús. Cada generación tendrá un incremento de la simiente que es Cristo en ellos. Por eso discipulamos a nuestros hijos y generaciones, para la formación de la vida de Cristo en ellos. No estamos para satisfacer las expectativas de la gente con nuestros hijos. Estamos para ver lo que Dios nos muestra como propósito y trabajar en desarrollarlos y perfeccionarlos en eso.
Debemos afirmarlos en lo que vemos de Dios para ellos. Debemos darles de comer bien en casa integralmente y cuando coman mal se van a dar cuenta. No se negocia cuando sabemos qué comemos y para quién vivimos. No estamos para admirar a los hijos, estamos para formarlos y para que se gradúen, para enfrentar las batallas y estar firmes en su carácter para no negociar. Toda casa es el instrumento para preservar la simiente de Dios. No perdamos el gobierno de Dios y la obediencia a su voluntad en las casas. Una casa perfeccionada vive para su voluntad. Lo que no se aprende por obediencia, se aprende por aflicción. El objetivo es formar a Cristo en ellos. Eso no es negociable. El modelo más claro es Jesús, en quien sus padres formaron a Cristo. Necesitamos entender que siempre estamos discipulando a nuestras generaciones, dejando una huella, un ejemplo, una vida. Pero debemos ser intencionales acerca de en qué vamos a basar nuestro discipulado. Cuando como creyentes nos vemos envueltos y más obsesivos luchadores contra el sistema actual y sus leyes en las diferentes áreas de la sociedad, que en ser fieles administradores de su vida, estamos en un verdadero peligro. Todo lo que nace de esta motivación corre el riesgo de que el Evangelio pierda su esencia, y si pierde su esencia ya no es Evangelio. Cuando Noé sale del arca, Dios le recuerda el mismo mandato del diseño en el origen: multiplícate. Luego en Abraham Dios comienza con él, luego nace su hijo Isaac y de su nieto Jacob nace una nación. Dios es generacional. Puede parecer que estamos trabajando con una persona, pero al final siempre hay generaciones. Si bien esta tarea de discipular en las casas fue delegada en las congregaciones y en los líderes religiosos desde la apostasía de la Iglesia en los primeros siglos después de la cruz, y principalmente por la institucionalización de la Iglesia por el emperador romano Constantino en el siglo III, Dios siempre está devolviéndonos a los padres esta responsabilidad como fue diseñado desde el origen. Entendiendo, como lo expresa el apóstol Pedro, que somos piedras vivas con las cuales Dios va edificando su casa espiritual en la tierra, es que surge el deseo de colaborar con las familias en el perfeccionamiento de las piedras vivas que estamos formando en casa. Dice 1 Pedro 2, verso 5, y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Cuanta más luz vamos teniendo respecto al propósito eterno y a la obra de la cruz que nos devuelve a la posición de colaboradores en ese propósito, mayor entendimiento tenemos de que se trata de una vida impartida en nosotros y es a esa vida a la que hemos sido llamados. Es una vida, es cotidiana y por ende se vive en primer lugar en la familia. Pero además estamos llamados a ser administradores de esa vida indestructible que portamos y es la nueva naturaleza de Cristo en nosotros. De este entendimiento surge este nuevo desafío de Dios a mi vida de poder proveer más materiales que colaboren con las familias en la formación y el crecimiento de la vida de Cristo en nosotros y en nuestros hijos. Tenemos como familias la gran responsabilidad de dejar una imagen más clara de Cristo en las próximas generaciones. Es para mí un gran honor y privilegio servir a mi generación y ser así colaborador de Dios en la edificación de su casa, edificada con piedras vivas que están siendo formadas en las casas de familias y son perfeccionadas por las 5 gracias ministeriales dadas a la Iglesia hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo. Este libro pretende, de manera sencilla pero profunda, abordar los aspectos básicos de la obra de la cruz como ayuda a las familias a ser discipuladas en su propia casa por padres comprometidos con la vida recibida y con el deseo de que sus familias y sus generaciones vivan vidas con criterios eternos y sean trascendentes colaborando con Dios en el avance del Evangelio en el mundo. Estas son familias que recuperan y toman la responsabilidad dada por Dios a la familia en el origen. Continuamos aquí la construcción que hemos comenzado en la serie Familias alineadas a lo eterno, familias que expresan lo eterno y familias que multiplican lo eterno. Si no ha tenido acceso a ellos, le recomiendo que los lea para tener un mayor entendimiento y crecimiento como matrimonio y familia respecto al propósito eterno de Dios y el lugar de la familia en ese propósito.
Hemos trabajado todo el contenido de este libro durante el último año semanalmente con las familias de la congregación Cristo Tú Haces Todo Nuevo, que pastoreamos junto a mi esposa en toda la zona de Rosario en Argentina, como así también cientos de congregaciones de la red ministerial UNGE Internacional lo han hecho en los 5 continentes. El crecimiento y madurez fueron evidentes en cada familia cada semana. La vida de Cristo se ha ido desarrollando en cada uno de nosotros a medida que fue iluminado nuestro entendimiento. Así que puedo decirle con toda seguridad que su vida y la de su familia no serán iguales luego de estas páginas. Mi sincera recomendación para las familias es la del apóstol Pablo a Timoteo. En su segunda carta, en el capítulo 2, verso 7, Pablo le dice a su hijo Timoteo: considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Considerar, pensar, reflexionar es nuestra tarea como familia. Así Dios hará su parte, que será darnos entendimiento. Oro que en la exposición a su luz sea iluminado nuestro entendimiento y podamos crecer hasta la medida de Cristo y dejemos de ser niños fluctuantes. La Iglesia crece con el incremento de la vida de Cristo en cada uno de nosotros. De esa manera podemos ser la expresión más exacta de Dios en la tierra, y ese es el principal objetivo de este libro: colaborar para que la imagen y semejanza de Dios sea más exacta en cada familia. No exponemos aquí principios prácticos para un culto o altar familiar, sino algunos de los contenidos fundamentales que son necesarios revisar y entender en las casas. Creemos que ustedes podrán apelar a la creatividad de acuerdo a la etapa evolutiva en la que se encuentren como matrimonio y familia, y de acuerdo a las edades de los hijos, encontrar así de manera sencilla y cotidiana la posibilidad de compartir tiempo en familia para crecer en el entendimiento de la obra de la cruz y su impacto en nuestras vidas. Una buena recomendación sería que se tomen el tiempo de leer estas páginas semanalmente en familia, en voz alta, e ir hablando juntos acerca de lo que van entendiendo. Nosotros como familia hemos trabajado incansablemente, como dice Deuteronomio, hasta que nos hemos encontrado una y otra vez, aprovechando todo tiempo como un viaje o en el jardín de casa, o después de una comida en la sobremesa, en todo momento hablando de la cruz, orando juntos, leyendo juntos un libro que nos edifique en voz alta, logrando que espontáneamente sea algo natural en casa. La experiencia ha sido hermosa y definitoria para nuestras vidas. La pasión por lo eterno creció y la luz continúa en aumento cada día. Si crecemos en familia en entender el ABC de la vida de Cristo, estaremos ganando tiempo como iglesia para avanzar como generación en la manifestación de Cristo de manera más exacta en todo lugar. Es un gran placer para mí y mi familia colaborar con la edificación de la vida de Cristo en su matrimonio, familia y en sus generaciones. Comprometámonos con este proceso hasta que todos lleguemos a la medida de Cristo. Dice Efesios 4:11 al 16. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que todos lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por corriente cualquiera de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor.